psicóloga se puede dar cuenta si su paciente le está mintiendo en una sesión? Si una psicóloga se da cuenta o no se da cuenta si su paciente le está mintiendo, depende de un montón de factores distintos. Pero esto no es lo interesante. Lo interesante es pensar por qué ese paciente iría a su sesión a mentir. ¿A quién le estaría mintiendo? ¿A la psicóloga o a sí mismo? En el caso de que esté mintiendo, ¿por qué lo haría? Si el miedo es a que mi psicóloga me juzgue y por eso miento, entonces una de dos. Si realmente tu psicóloga te juzga y no es algo que a vos te da miedo, es algo que ella ya viene haciendo y vos decís, acá me va a juzgar obviamente, entonces te recomiendo que cambies de psicóloga. Porque uno no va a terapia a ser juzgado, uno va a ponerse a trabajar. De hecho, si por miedo a que te juzgue estás mintiendo, entonces claramente no es un espacio que te esté sirviendo. Ahora, si no es que tu psicóloga suele juzgarte, pero vos tenés ese miedo, entonces fíjate cómo vos estás proyectando algo tuyo en la otra. Por eso lo mejor que podés hacer es ir y hablarlo con ella. Ya sea diciéndole, la otra vez te mentí acá, o ya sea diciéndole, te iba a contar esto y no quería hacerlo, y te iba a decir esta otra mentira, para no decirte lo que de verdad me pasaba. Y es en la medida que uno empieza a trabajar que podemos empezar a abrir un poco, bueno, de qué se trata esta mentira. Hago una pausa acá para decirles que si les gusta mi contenido, me ayudan un montón dando like, suscribiendo, compartiendo y activando la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando subo nuevos videos. Ahora sí, continuamos con el video. Uno en terapia va a ponerse a trabajar, con lo cual, si no vas a contar lo que de verdad te pasa, ¿qué tipo de trabajo puedes estar haciendo? Eso no quiere decir que por mentir una vez en algo, quiere decir que no vengo trabajando nada. Por eso digo que depende un montón de qué tipo de mentira se trate. Muchas personas me dicen, ¿y los narcisistas? Que van y seguramente no cuentan cómo se comportan realmente. Deben contar todo de una manera donde siempre el otro es el malo. Bueno, esto es algo muy rico para trabajar, porque si realmente viene un paciente a contarte, todos los otros de los que se rodea son malos, uno de dos. O hay que empezar a cuestionar qué estás haciendo para generar esto en el otro, porque es algo que se te repite en un montón de lugares diferentes. O también para preguntarte si realmente son malos, ¿por qué te vinculas de ese tipo de gente? ¿Por qué siempre construís vínculos que te hacen daño? Entonces, como sea, hay algo, empezamos a interrogar. Ahora, ¿vale que el paciente mienta? Por supuesto que vale. Pero entonces no va a estar haciendo terapia. Simplemente va a estar yendo. Y hay una diferencia enorme entre hacer e ir a terapia. Si no saben cuál es esa diferencia, les dejo este video por acá. Además, la mentira tiene estructura de ficción, igual que la verdad, nos diría Lacan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que uno, cuando va a terapia con un psicoanalista, trabajamos muchísimo lo que son las fantasías. La mentira también tiene que ver con la fantasía. Porque por algo, cuando miento, digo esto y no esto otro. Por algo, cuando miento, invento esta historia y no esta otra. En eso que estoy diciendo, también estoy poniendo algo mío. Entonces, a pesar de que esté mintiendo, algo estoy diciendo. Porque la verdad no tiene que ver con el contenido de la historia que estoy contando, sino quizás con el fallido que tenga. Sino quizás con el sueño que relate. Sino quizás con el lapsus. Entonces, acá la pregunta en realidad es si estás queriendo ir a hacer terapia o no. Y no olviden que la mentira que estén diciendo igual está hablando algo sobre su historia. Porque por algo mienten ahí y no en otro lugar. Voy a poner un ejemplo para que algo de esto se entienda. Supongamos que viene Nacho a sesión y Nacho me empieza a contar que está saliendo con esta chica, que está saliendo con esta otra, que los vínculos no le sirven, que no le funcionan. Que él quiere construir algo muy lindo con alguien, pero no sabe cómo y no entiende bien dónde está fallando. Quizás si yo le empiezo a preguntar un poco, bueno, ¿cómo son estos vínculos? ¿Cuánto tiempo salen? ¿De qué cosas charlan? ¿No? Como preguntas, para que Nacho empiece a abrir un poco, que empiece a desplegar. Supongamos que después de muchas sesiones me empieza a contar que en realidad a él le cuesta mucho abrirse y que tiene grandes dificultades con esto. Por supuesto que a nivel transferencial algo de esto yo ya lo vi. ¿Por qué? Y porque seguramente una persona que viene a decir que le cuesta mucho abrirse, le debe costar mucho hablar en este espacio. Entonces, supongamos que en una decisión, Nacho agarra y me cuenta que me estuvo mintiendo todo este tiempo y que en realidad no eran mujeres con las que estaba saliendo, eran con hombres. Si yo le pregunto, ¿por qué mentiste? Quizás me dice, porque tenía mucho miedo que me juzgues. Si yo le pido que asocie libremente, ¿por qué creía que yo lo iba a juzgar? Quizás ahí me cuenta, bueno, ¿sabes qué pasa? Yo vengo de un pueblo muy chiquito y del lugar de donde yo vengo, ser homosexual era algo muy terrible y era algo que todo el mundo guardaba en secreto. En la escuela nos enseñaban que eso era el pecado, que estaba mal, que nos íbamos a ir al infierno. Entonces yo traté mucho tiempo de mi vida no ser homosexual. Y salí con mujeres. Y es cierto que salía con mujeres, pero la pasaba muy mal. No me gustaban, no tenía ganas de estar ahí, me daba asco. Y ahí empieza él a desarrollar un poco de lo que es su historia. Entonces, fíjense qué interesante, porque esa mentira que él me estaba diciendo a mí no tenía que ver conmigo, Luciana de carne y hueso. Si a Luciana de carne y hueso no la conoce, no sabe qué piensa ella sobre la homosexualidad. La mentira que él contaba es porque desde el contexto en el que él se rodeaba, siempre fue algo mal visto. Siempre fue algo en lo que había que ocultar.
Entonces fíjense cómo hay algo transferencial donde él se puede animar a decir en voz alta lo que de verdad le pasa, que es muy interesante porque empieza a marcar una diferencia. Entonces hay algo de esto que él aprendió, que es en ese contexto chiquitito, ¿no? Pero ese contexto en el que él vivía, ser homosexual era algo terrible. Con esos lentes él vivió durante muchos años de su vida. Ahora algo pasa a lo largo de las sesiones, donde él en una sesión se anima a decir la verdad. Se anima a decir en voz alta lo que de verdad le pasa, con sus contradicciones, con sus miedos, con sus angustias, con su dolor. Si yo le hubiese dicho en ese momento, no hacía falta que me mientas, no te preocupes, yo soy reabierta en esas cosas, sigamos hablando, no abro absolutamente nada de lo que de verdad se está jugando ahí, que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con él. Esa mentira tiene todo que ver con él, tiene que ver con su historia, tiene que ver cómo él vivió su sexualidad. Entonces fíjense que esta mentira no está dirigida hacia su psicólogo, es algo en lo que él miente porque está acostumbrado a mentir. No es que le quería mentir a Luciana, a su psicóloga, es que para él es normal ocultar esto. Fíjense cómo él puede empezar a entrar en análisis transferencialmente cuando se anima a decir la verdad, porque ahí marca una diferencia. Ahí empieza a aparecer algo de él, de lo que a él le pasa. Si no saben lo que es la transferencia, les dejo este video por acá. Soy Luciana Spector, psicóloga con orientación psicoanalítica, y nos vemos en el próximo video.